Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta planta, que es muy fácil de realizar. Está compuesta de 12 hojas realizadas de la misma manera y 6 flores. Tiene 24 centímetros de la altura sin contar la maceta. Materiales que necesitamos son hilos del grosor 4 milímetros, todos los hilos tienen que tener el mismo grosor, un ganchillo de 3 milímetros, cinta de floristería, alambre moldeable. Para cada hoja necesitamos alrededor de 64 centímetros del alambre. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros. Y necesitamos también un palillo de madera, que está dentro de la flor para sujetarla en la base. Formamos el primer punto y hacemos 11 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Y en este mismo punto vamos a hacer primero un punto bajo y luego un punto medio alto. Primero un punto bajo y ahora un punto medio alto. Ahora en el siguiente punto de la cadeneta hacemos un punto alto, después otro punto alto. Ya tenemos dos puntos altos seguidos, tenemos que hacer otros dos puntos altos más. Tenemos 4 puntos altos. Ahora dos puntos medio altos seguidos. Y dos puntos bajos, también por separado. Un punto bajo y en el siguiente punto otro punto bajo. Nos queda un punto. Esta parte vamos a tejer siempre de la misma manera. Tejemos un punto bajo, dos puntos de cadeneta y otro punto bajo en el mismo punto que antes, en el último punto de la cadeneta. El extremo llevamos junto con la vuelta para esconderlo y por el otro lado de la cadeneta primero hacemos dos puntos bajos. Ahora dos puntos medio altos. Y 4 puntos altos. Todavía nos queda un punto. En este punto primero vamos a hacer un punto medio alto y después un punto bajo. Un punto medio alto y ahora en el mismo punto un punto bajo. Vamos a marcar este punto, así que colocamos un marcador y hacemos un punto deslizado para cerrar la primera vuelta. La siguiente vuelta vamos a cerrar en el punto que tenemos marcado, en el punto deslizado. Ahora, vuelta número 2. Subimos 3 puntos de cadeneta y hacemos un punto alto en el mismo punto donde hemos cerrado la vuelta.
Ahora vamos a hacer 3 aumentos seguidos de puntos altos. Así que tejemos 2 puntos altos en el mismo punto para hacer un aumento. Tenemos un aumento, dos aumentos y 3 aumentos. Ahora hacemos 2 puntos altos pero por separado, un punto alto y en el siguiente punto otro punto alto. 3 puntos medio altos también por separado. Dos puntos bajos. Y llegamos aquí a la parte superior de la hoja. Aquí donde tenemos las dos cadenetas. Y aquí justo vamos a hacer lo mismo que en la vuelta anterior. Tejemos primero un punto bajo. Hacemos 2 puntos de cadeneta y otro punto bajo en el mismo sitio. Y ahora pasamos al otro lado de la hoja y hacemos primero 2 puntos bajos. Dos puntos bajos por separado. Ahora 3 puntos medio altos también por separado. Dos puntos altos, echamos una hebra igual que para hacer punto medio alto, pero cerramos el punto en 2 pasos. Echamos una hebra y cerramos 2 puntos y 2 puntos. Ya tenemos 2 puntos altos. Y ahora, por este lado vamos a hacer igual que al empezar, primero 3 aumentos de puntos altos. Tejemos 2 puntos altos en el mismo sitio y repetimos otra vez. Tejemos 2 puntos altos en el mismo punto. Repetimos una vez más. 2 puntos altos en el mismo sitio. Y ahora en el último punto tejemos primero un punto alto. Ahora 3 puntos de cadeneta. Y un punto deslizado en el mismo sitio donde hemos hecho el último punto alto. Y ahora vamos a cerrar la vuelta en el sitio donde tenemos el marcador. Pero al mismo tiempo tenemos que marcar el punto que tenemos en el ganchillo porque aquí también vamos a cerrar la vuelta siguiente. Así que sacamos el marcador, volvemos a colocarlo. Y cerramos la vuelta. Vuelta número 3. Vamos a trabajar sobre las cadenetas que hemos subido para empezar la vuelta. Vamos a atravesar las cadenetas y tejemos primero un punto bajo, ahora un punto medio alto, un punto alto, y ahora 3 aumentos de puntos altos seguidos. Echamos una hebra y en el primer punto alto hacemos el primer aumento. Hacemos 2 puntos altos en el mismo punto. Y repetimos en el siguiente punto, también hacemos un aumento y otro aumento en el siguiente punto. 3 aumentos seguidos. Ahora 4 puntos altos por separado. Cuatro puntos medio altos también por separado.
4 puntos bajos, y aquí otra vez llegamos a las dos cadenetas y hacemos primero un punto bajo, ahora 2 puntos de cadeneta y otro punto bajo en el mismo sitio. Pasamos al otro lado de la hoja y hacemos primero 4 puntos bajos. Ahora 4 puntos medio altos. Cuatro puntos altos. Tres menguados seguidos de puntos altos. Uno. Dos. Y tres. Tres aumentos seguidos. Y ahora vamos a trabajar atravesando las tres cadenetas, igual que por el otro lado. Primero hacemos un punto alto. Ahora un punto medio alto y un punto bajo. Y vamos a cerrar la vuelta donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Así que sacamos el marcador, lo colocamos en el ganchillo, en el punto que tenemos en el ganchillo, y cerramos la vuelta. Vuelta número 4. Primero hacemos 2 puntos bajos. Ahora 2 puntos medio altos. Todos los puntos hacemos por separado. 4 aumentos seguidos de puntos altos. Aquí tenemos un aumento. Dos aumentos. Tres aumentos. Y 4 aumentos. Ahora 2 puntos altos por separado. 6 puntos medio altos por separado. Seis puntos bajos. Y aquí en la punta hacemos primero un punto bajo, 2 puntos de cadeneta y otro punto bajo. Pasamos al otro lado y primero hacemos 6 puntos bajos. Ahora 6 puntos medio altos.
2 puntos altos por separado. Ahora 4 aumentos de puntos altos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos y 4 aumentos. Ahora hacemos 2 puntos medio altos por separado y 2 puntos bajos por separado. Y también cerramos la vuelta donde tenemos el marcador, pero al mismo tiempo marcamos el punto que tenemos en el ganchillo. Nos queda una vuelta. Al tejer esta vuelta vamos a colocar un alambre. El alambre que añadimos tiene que tener alrededor de 64 centímetros de largo total. Marcamos la mitad, doblamos el alambre para saber dónde está la mitad. Lo abrimos un poco. Y ahora le damos un poquito la forma. Esta parte va a estar justo en la parte donde tenemos las dos cadenetas, la parte de la mitad. Ahora le damos un poquito la forma de un lado y el otro lado igual. Y ahora colocamos el alambre, colocamos el ganchillo. El alambre tiene que ir entre el punto y la hebra. Vuelta número 5, empezamos de un punto bajo. Entonces, en el primer punto que encontramos, hacemos un punto bajo. Primero cogemos el hilo por debajo del alambre y para cerrar el punto cogemos el hilo por encima del alambre. Un punto bajo. Ahora 4 puntos medio altos. Hacemos lo mismo. Primero echamos una hebra, sacamos el primer punto por debajo del alambre y ahora por encima del alambre cerramos los puntos. Un punto medio alto, 2, 3 y 4. 4 puntos medio altos. Ahora 5 aumentos seguidos, 5 aumentos de puntos altos. Un aumento, 2 aumentos, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos de puntos altos. Ahora 2 aumentos de punto medio alto. 2 aumentos seguidos. Y 16 puntos bajos por separado. Tenemos que llegar hasta las dos cadenetas.
Y aquí hacemos lo mismo que antes, primero un punto bajo, colocamos el alambre bien pegadito a la vuelta, a la punta, hacemos 2 puntos de cadeneta y hacemos otro punto bajo en el mismo punto. Y por el otro lado hacemos también 15 puntos bajos. Ahora, 2 aumentos seguidos de punto medio alto. Cinco aumentos seguidos de punto alto. Cuatro puntos medio altos por separado. Y un punto bajo. Y aquí cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Cerramos el punto, retiramos el marcador y ahora vamos a colocar el alambre. Empezamos por la punta. Entonces estiramos los puntos hacia abajo, por el otro lado también. Y ahora juntamos los dos alambres. Y ahora el alambre podemos tapar con cinta de floristería o con el mismo hilo. Así queda la hoja con el tallo ya forrado. Para las flores hacemos una pieza igual que la hoja, pero en color rojo. La hacemos de la misma manera y con las mismas medidas del alambre. Pero a la hoja le damos un poquito la forma alargada, así que estiramos a lo largo. Y la flor la estiramos a lo ancho.
aquí también tapamos el alambre con cinta de floristería. Ahora vamos a hacer la parte del centro de la flor. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta y empezamos con 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico. Y ahora vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior durante 5 centímetros. No hace falta cerrar la vuelta ni tampoco marcar dónde empezamos y dónde terminamos. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Así continuamos hasta llegar a 5 centímetros de largo total. Luego cortamos el hilo, cerramos el punto y los dos extremos escondemos dentro de la pieza. Así queda la parte del centro. Y ahora esta pieza pegamos con pegamento de silicona caliente o la podemos coser justo donde tenemos el tallo, por el otro lado de la flor. Por la parte de arriba, pero justo donde tenemos el tallo. Y así queda la flor. Aquí tenemos la hoja. Para hacer la planta voy a preparar 12 hojas y 6 flores. Ya tengo todas las piezas hechas. Ahora vamos a formar la planta. Vamos a necesitar un palillo de madera. Lo forramos primero con cinta de floristería. No hace falta forrar el palillo del todo porque la parte que nos sobra vamos a cortar. Ahora, primero colocamos una hoja. Una de las hojas he doblado un poquito para que parezca más pequeña. Entonces, esta la colocamos junto con el palillo y la sujetamos con cinta de floristería. Bajamos un poquito y colocamos otras dos hojas. Y una flor. Bajamos un poquito, como un centímetro y medio, y colocamos otra vez 3 hojas. Y aquí podemos colocar 2 flores.
seguimos bajando otro poquito y otra vez colocamos otras 2 hojas, 2 o 3. Y una flor. Y bajamos otro poquito. Y otra vez podemos colocar 2 hojas y una flor. Ya estamos acabando, terminamos con 3 hojas y una flor. Cortamos cinta de floristería. Y ahora la planta tenemos que colocar dentro de una base. La base que tengo preparada es una bola realizada con ganchillo. Cómo hacer estas bolas podéis ver en el video anterior, donde explico cómo hacer diferentes tamaños de las bases. La planta podemos colocar por el anillo mágico o por el otro lado. Antes de cerrar la bola, dejamos un hueco, un agujerito, y por aquí vamos a colocar la planta. Entonces, antes de cortar el palillo, lo colocamos dentro, lo podemos sacar por el otro lado, por el anillo mágico. Sacamos el palillo por el anillo mágico, ahora empujamos todo lo que se pueda, escondemos una parte de los tallos, para que se sujete bien. Y ahora ya podemos tirar del hilo y esconderlo dentro. Enhebramos una aguja, escondremos el hilo por dentro de la base, cortamos la parte que sobresalga y colocamos la planta dentro de la maceta. Ahora abrimos las hojas y ya tenemos la planta terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.